Bueno, chicas, espero que estén bien. Eh, Creo que como viene la mano, después de las vacaciones de invierno, eh, quizá con suerte ya nos podamos ir empezando a tener clases presenciales o algo puede pasar. Eh, Vieron que los datos y las cosas que están pasando son bastante alentadores. Ojalá siga esto así, ojalá no. Dos cosas. Una, las felicito porque trabajaron un montón, hacen todo, leen todo, se preocupan. Creo que a veces se preocupan demasiado. Relájense un poco porque venimos bien. Ya hemos visto un par de temas que yo considero importantísimos y este video es más para eso, para comunicarles que estamos bien, que todo va a salir bien, que vamos a poder recuperar todo lo que podamos, que de alguna forma esto está saliendo como, quizá como hasta mejor diría yo de lo que pensaba. Y recuerden lo que les digo siempre, aunque sean los videitos, háganlos circular entre las compañeras que por ahí no tienen acceso a la plataforma. O sea que lo de hoy sería una clase como tratar de cerrar esta primerísima parte sobre el crack financiero, o sea, la crisis de la bolsa de comercio en Estados Unidos, todo lo que eso generó, los coletazos de esa crisis que arrastraron sobre todo a las economías de los países pobres como el nuestro, los países productores de materia prima, perdón. Y recuerden fundamentalmente que el contexto político de nuestro país en ese 1930 era justamente el de este horrible primer golpe de Estado del general Uriburu y el primer gobierno conservador de la década infame, de la década del 30, que fue el gobierno de Justo, que a pesar de ser un gobierno conservador, liberal, lo que podríamos llamar hoy eh, más pensando en las ganancias, en los negocios, de los que más tienen y demás, que un gobierno que se preocupa por la gente. Sin embargo, ese gobierno de Justo tomó algunas medidas de corte intervencionista, y ahí habíamos visto la cuestión de la contradicción de un gobierno liberal tomando medidas intervencionistas que fueron muy positivas y ayudaron a la recuperación de la economía. Y ustedes se encargaron de enumerar cuáles fueron esas medidas y cuáles fueron los efectos para de alguna forma tratar de recuperar la economía de nuestro país de las consecuencias de la crisis del 30. Así que bueno, piensen ustedes también que esta década infame, signada por una crisis económica terrible, por un gobierno conservador, asociado, ligado a los grupos terratenientes, o sea, a los grandes tenedores de las grandes porciones de tierra, a los grandes productores agrícolas, a los hacendados, a los dueños de los frigoríficos. Esta gente era la que estaba en el poder. Y esta gente, por supuesto, gobernaba para su propio grupo de poder, para sus propios intereses económicos. Por lo tanto, hay una clase social, la clase social de los trabajadores, de las clases media baja, de los pobres, de los que menos tienen, que no está siendo hasta ahora, en la historia argentina, no está siendo reconocida o incluida, o mejor dicho, representada por ninguna expresión política. Es decir, la experiencia previa a la década infame fue los gobiernos radicales. Y los gobiernos radicales fueron alucinantes en términos democráticos. Fueron los primeros, el primer gobierno de Irigoyen fue consecuencia de la reforma de la ley Sáenz Peña de 1912, que modificó el voto, y el voto pudo ser entonces secreto, universal y obligatorio. Sin embargo, la experiencia radical no contenía a las clases populares, contenía más bien a las clases medias, a los empleados, a los profesionales, que no habían sido representados políticamente hasta entonces, pero falta, como les decía antes, un grupo, un gran grupo de nuestra sociedad
que no está contenido por ninguna experiencia política. La experiencia política, el movimiento, el gran movimiento político que va a contener a estas clases sociales que les estoy diciendo, los trabajadores, los que menos tienen, la gente de menos recursos, los excluidos, los pobres. Bueno, esta clase o estas clases, este gran conjunto social va a ser incluido por lo que se conoce como el movimiento peronista. Va a aparecer pronto, cuando termina la década del 30, va a aparecer una figura política muy importante del siglo XX, que fue Juan Domingo Perón, y su experiencia política, su construcción política va a venir a dar respuestas a estos grupos que están en este caso siendo excluidos durante esta década del 30. Una década del 30, repetimos, signada por el fraude político, por la crisis económica mundial que impacta fuertemente en nuestro país y por un montón de negocios y negociados como el Pacto Roca-Runciman que quienes están en el poder llevan adelante porque representan los intereses, como dije antes, de la oligarquía nacional, de los patriciados, de la gente asociada a los grandes latifundios, a los grandes porciones de tierra en manos de muy pocos hacendados, terratenientes. Entonces lo que va a venir después de esto justamente es el peronismo. En la próxima clase vamos a agregar algunas cositas para terminar la década del 30 y ya vamos a ir entrando en el peronismo. Así que bueno, les repito, buenísimo como vienen trabajando, compartan todo lo que puedan con las que no pueden acceder y tranquilas, relájense, miren este videíto, reflexionen un poco sobre lo que les dije. Si quieren pueden ir mirando algo más sobre la década del 30 y en la próxima clase la cerramos. Así que bueno, les mando un fuerte cariño a todas, espero que estén bien, que se cuiden, que las familias estén bien y cuídense mucho. Acuérdense de esto, acá no hay que relajarse, hay que estar siempre concentrados, como les dije alguna vez, y así ojalá podamos vernos pronto. Un beso, nos vemos.